Salvar al soldado Ryan no es solo una película, es una experiencia. Desde el primer momento, te transporta a un mundo donde la guerra no es solo un concepto, sino una realidad palpable. El sonido de las balas silbando, el estruendo de las explosiones y el caos que reina en el campo de batalla, los gritos de los soldados caídos, el dolor y la desesperación en sus voces, el terror puro en sus ojos, la incertidumbre de si sobrevivirán el siguiente minuto, todo se siente tan real. La atención al detalle es asombrosa, desde los uniformes hasta las tácticas de combate. Quería que la audiencia sintiera los horrores de la guerra, que se sumergiera en la experiencia de los soldados, que comprendiera los sacrificios hechos por tantos. Cada escena está diseñada para evocar una respuesta emocional profunda. La escena inicial de la película, el desembarco del día D en Omaha Beach, es un ejemplo perfecto de esto. A menudo es elogiada como una de las representaciones más realistas y desgarradoras de la guerra jamás filmadas. La intensidad de la batalla, la confusión y el miedo son palpables. Es un testimonio de la valentía y el sacrificio de los hombres que irrumpieron en esas playas, enfrentándose a una muerte casi segura, muchos de los cuales nunca regresaron a casa. Sus historias y sacrificios son honrados en cada fotograma de la película. Pero Salvar al soldado Ryan es más que una película de guerra. Es una exploración profunda de la naturaleza humana en tiempos de conflicto. Es una historia sobre la hermandad, el sacrificio y la conexión que se forma entre los soldados en el campo de batalla, y la resistencia del espíritu humano. A través de las pruebas y tribulaciones, vemos la capacidad de los seres humanos para encontrar esperanza y fuerza en los momentos más oscuros. Es una historia que necesitaba ser contada. Una historia que nos recuerda la brutalidad de la guerra, pero también la capacidad de la humanidad para la compasión y el sacrificio. La película no solo nos muestra la guerra, sino también la bondad y el coraje que pueden surgir en medio del caos. Nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, hay luz. Y esa luz es lo que hace que la historia de Salvar al soldado Ryan sea tan poderosa y duradera. La dedicación del director Steven Spielberg y su equipo para crear una representación auténtica de la guerra es evidente en cada detalle. Las entrevistas con el elenco y el equipo revelan la profundidad de su compromiso con la historia y su deseo de honrar a los verdaderos héroes de la Segunda Guerra Mundial. La película ha recibido numerosos premios y elogios, pero su verdadero legado es la forma en que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ha inspirado debates, reflexiones y un mayor entendimiento de los sacrificios hechos por aquellos que lucharon en la guerra. En última instancia, Salvar al soldado Ryan es un tributo a la valentía, la hermandad y el espíritu indomable de los soldados que dieron todo por su país. Es una película que no solo entretiene, sino que también educa e inspira, dejando una marca indeleble en la historia del cine. Y así, mientras los créditos finales ruedan, nos quedamos con una profunda apreciación por aquellos que sacrificaron tanto y una comprensión más clara de la verdadera naturaleza de la guerra. El mundo era un lugar muy diferente en 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y la humanidad se encontraba en uno de los momentos más oscuros de su historia. Las naciones estaban divididas y el futuro del mundo pendía de un hilo. La sombra de la Alemania nazi se extendía sobre Europa. Ciudades enteras estaban bajo el control del régimen nazi y la opresión y el miedo eran la norma diaria. La maquinaria de guerra alemana parecía imparable y la resistencia se enfrentaba a desafíos insuperables. Las fuerzas aliadas se preparaban para una invasión masiva de Francia, una apuesta que podría cambiar el rumbo de la guerra. La Operación Overlord, como se conocía, era una misión de una escala sin precedentes. Generales y estrategas pasaron meses planificando cada detalle, conscientes de que el éxito o el fracaso de esta operación podría determinar el destino de millones. Millones de soldados, hombres y mujeres jóvenes lejos de casa, quedaron atrapados en el fuego cruzado. Estos jóvenes, muchos de los cuales apenas habían salido de la adolescencia, se encontraron en medio de una guerra brutal. Escribían cartas a sus seres queridos, tratando de mantener la esperanza y la humanidad en medio del caos. Lucharon no por la gloria o la conquista, sino por la libertad, por un mundo libre de la tiranía. Cada batalla, cada sacrificio, era un paso hacia un futuro mejor. Liberaron a prisioneros de los campos de concentración, devolviendo la esperanza a aquellos que habían perdido todo.
lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. La libertad, la justicia y la dignidad humana estaban en la balanza. Cada soldado sabía que su lucha era crucial para el futuro de la humanidad. Los desembarcos del día D, el 6 de junio de 1944, marcaron un punto de inflexión en la guerra. Las playas de Normandía se convirtieron en el escenario de una de las batallas más importantes de la historia. Miles de soldados desembarcaron bajo un fuego enemigo implacable, enfrentándose a obstáculos casi insuperables. Pero la victoria tuvo un costo terrible. La playa estaba llena de los cuerpos de aquellos que habían dado su vida por la causa. Los soldados que sobrevivieron lloraron a sus compañeros caídos, sabiendo que su sacrificio no sería en vano. Miles de soldados aliados perdieron la vida en la lucha por liberar a Europa. Sus sacrificios no fueron olvidados, y su valentía sigue siendo un testimonio del poder del espíritu humano. En los cementerios militares, las filas de cruces blancas nos recuerdan el precio de la libertad y la importancia de nunca olvidar las lecciones del pasado. La historia de salvar al soldado Ryan es ficticia, pero sus raíces se encuentran en los horrores reales de la Segunda Guerra Mundial. La película se inspiró en los hermanos Niland, 4 hermanos que sirvieron en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra. La historia de los hermanos Niland, como tantas otras, es un testimonio de los lazos familiares forjados en el crisol del combate. 2 de los hermanos murieron en acción, y el ejército, en un esfuerzo compasivo por evitarle más dolor a su madre, ordenó que el hermano restante fuera enviado a casa. La película toma este evento de la vida real y teje una narrativa ficticia a su alrededor, explorando los temas de la hermandad, el sacrificio y el costo humano de la guerra. Sección 4. Hermanos en armas, hijos perdidos. El capitán John Miller, el estoico líder del escuadrón en salvar al soldado Ryan, recibe una orden inusual: encontrar al soldado James Ryan, un paracaidista cuyos 3 hermanos murieron en acción. La misión está llena de peligros. Los hombres están detrás de las líneas enemigas, rodeados por fuerzas alemanas. Cada paso podría ser el último, pero siguen adelante, impulsados por su sentido del deber y una comprensión cada vez mayor de la importancia de su misión. La búsqueda del soldado Ryan se convierte en un microcosmos de la guerra en general. Destaca la aleatoriedad de la muerte, el costo emocional del combate y los esfuerzos extraordinarios que hacemos para proteger a los nuestros. Sección 5. Un rayo de esperanza en un mar de desesperación. La misión de salvar al soldado Ryan, aunque ficticia, refleja un sentimiento muy real que resonó durante la guerra. La película, dirigida por Steven Spielberg, se centra en un grupo de soldados que arriesgan sus vidas para encontrar y traer de vuelta a casa al soldado James Ryan, el último hijo superviviente de una familia que ha perdido a sus otros 3 hijos en combate. Esta misión, aunque dramatizada para la pantalla grande, se basa en principios y políticas reales que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. La política del único superviviente, promulgada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, tenía como objetivo eximir del servicio de combate al último hijo superviviente de una familia que había perdido a otros hijos durante la guerra. Esta política fue una respuesta directa a las tragedias familiares que se hicieron evidentes durante el conflicto. La idea era proteger a las familias de la pérdida total de sus hijos, un dolor que era demasiado grande para soportar. La política no solo era una medida práctica, sino también un gesto de humanidad en medio de la brutalidad de la guerra. Esta política, nacida de la compasión y el deseo de mitigar el dolor inimaginable que enfrentan las familias que habían sacrificado tanto, subraya el costo humano de la guerra. Las cartas de los soldados a sus familias, llenas de esperanza y desesperación, reflejan la realidad de aquellos tiempos. Los memoriales erigidos en honor a los caídos sirven como recordatorios permanentes del sacrificio supremo que muchos hicieron. La guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en los corazones y mentes de aquellos que esperaban en casa. Reconoce que algunas pérdidas son simplemente demasiado grandes para soportarlas. Las reuniones emocionales después de la guerra, cuando los soldados regresaban a casa, eran momentos de alegría mezclados con tristeza, ya que muchos regresaban a hogares vacíos, habiendo perdido a hermanos, amigos y camaradas. Los veteranos, al recordar a los caídos, llevan consigo las cicatrices emocionales de la guerra, un recordatorio constante del precio de la libertad.
La película captura este sentimiento a la perfección, destacando el costo emocional de la guerra no solo en los soldados, sino también en las familias que dejaron atrás. Las escenas de despedida, las cartas llenas de anhelo y las reuniones llenas de lágrimas son representaciones poderosas de la realidad de la guerra. La separación de las familias, la incertidumbre del regreso y el dolor de la pérdida son temas universales que resuenan en todos los tiempos y lugares. La historia de salvar al soldado Ryan es, en última instancia, una historia de esperanza y humanidad en medio de la desesperación y la destrucción. Sección 6. El precio del valor. Los soldados de salvar al soldado Ryan no son superhéroes. Son hombres comunes empujados a circunstancias extraordinarias. Tienen miedo, son vulnerables y son muy conscientes de la fragilidad de la vida. A lo largo de su peligroso viaje, encuentran una resistencia feroz, sufren grandes bajas y se enfrentan a las complejidades morales de la guerra. Cada hombre lleva consigo el peso de sus experiencias, los recuerdos de los camaradas caídos y la incertidumbre de lo que les espera. La película no rehúye mostrar la brutalidad de la guerra. Nos muestra la sangre derramada, el puro terror de ser atrapado en el fuego cruzado. Es un duro recordatorio del precio de la libertad.